Hola, soy Raúl Jeremías Soriano Gómez y te invito a que escuches esta explicación. Hoy día viernes 16 de junio del 2023. Vamos a leer la primera lectura. Es tomada del libro del Antiguo Testamento, Deuteronomio capítulo 7 del 6 al 11. En aquellos días Moisés habló al pueblo diciendo: Tú eres un pueblo santo para el Señor tu Dios. Él te eligió para que fueras entre todos los pueblos de la tierra el pueblo de su propiedad. Si el Señor se enamoró de vosotros y os eligió, no fue por ser vosotros más numerosos que los demás, pues son un pueblo más pequeño, sino que por puro amor vuestro, por mantener el juramento que había hecho a vuestros padres, y los sacó de Egipto con mano fuerte, y los rescató de la esclavitud, del dominio del faraón y del rey de Egipto. Así sabrás que el Señor tu Dios es Dios, el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que lo aman y guardan sus preceptos por 1000 generaciones, pero paga en su persona a quien lo aborrece, acabando con él. No se hace esperar, paga a quien lo aborrece en su persona. Pon por obra estos preceptos y los mandatos y decretos que te mando hoy. Esta es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. La segunda lectura es de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, del 7 al 16. Amémonos unos a otros, ya que el amor es de Dios. Y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. Quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. En esto se manifestó el amor que Dios nos tiene, en que Dios envió al mundo a su Hijo único, para que vivamos por medio de él. En esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y nos envió a su Hijo como víctima para perdón de nuestros pecados. Queridos, si Dios nos amó de esta manera, también nosotros debemos amarnos los unos a los otros. A Dios nadie lo ha visto nunca. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros a su plenitud. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser el Salvador del mundo. Quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y en Dios. Y nosotros hemos conocido el amor de Dios, nos tiene y hemos creído en Él. Dios es amor, y quien permanece en el amor permanece en Dios y Dios en Él. Esa es palabra de Dios. Te alabamos, Señor. El Evangelio es de Mateo capítulo 11 del 25 al 30. En aquel tiempo exclamó Jesús: Te doy gracias, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque has escondido estas cosas a los sabios y entendidos y se las has revelado a la gente sencilla. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre. Y nadie conoce al Padre sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo se lo quiera revelar. Venid a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los voy a aliviar. Cargar con mi yugo y aprender de mí, que soy manso y humilde de corazón, y encontraréis vuestro descanso. Porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. Esta es palabra de Dios. Honor y gloria a ti, Señor Jesús. La primera lectura tomada del libro del Deuteronomio, uno de los 5 primeros libros de la Sagrada Escritura, nos menciona aquí Moisés que, hablándole a su pueblo, diciéndole que es un pueblo elegido de Dios, no porque sea un pueblo numeroso, había muchos pueblos numerosos, sino porque en primer lugar nos menciona Moisés que Dios los ha amado mucho. Y verdaderamente sí, después de conocer toda la historia de los israelitas, la verdad sí que los ha amado demasiado. Está bien, pero también porque les hizo la promesa a nuestros primeros padres, a Abraham, a Isaac y a Jacob, bueno, de que les iba a mandar un Salvador, ¿sí? Y no solo eso, sino que nos presenta aquí Moisés un dato interesante, de que nuestro Padre Dios los había sacado de Egipto cuando estuvieron ahí 400 años. Al final del tiempo, pues habían sido esclavizados. No los 400 años estuvieron esclavizados, desafortunadamente no. Digo desafortunadamente porque muchos dicen, estuvieron 400 años esclavizados. No, cuando llegaron a Egipto, los hebreos, iba Jacob con sus otros hijos a Egipto. Pues ya ahí en Egipto estaba uno de sus hijos, José, y era gobernador de Egipto. Entonces lo recibió con fanfarrias, ¿no? Y les dejaron que vivieran ahí en Gosén. Ahí era el lugar en donde
les permitieron los egipcios vivir. Pero todo fue porque José era un gran gobernador, un buen administrador, y bueno, pues recibieron a los hebreos. Y ahí estuvieron. Al principio pues todo les iba muy bien, eran muy socorridos, pero ya después con el tiempo que pasó y muere José y ya no hay un gobernante de su pueblo hebreo, pues los egipcios empiezan a ver de mala forma a los hebreos. Y es por eso que al final pues a lo mejor los esclavizaron. No podemos mencionar qué tiempo, pueden haber sido los últimos 300 años, los últimos 200 años. Pero bueno, Moisés aquí nos está haciendo y les está haciendo recordar a ellos que se den cuenta de que Dios los ha ayudado siempre. Y hoy en día pues sabemos que sí es cierto. ¿Sí? Dice muy claramente que el Dios fiel que mantiene su alianza y su favor con los que le aman y guardan sus preceptos. Muy claramente dice que Dios está con nosotros y nosotros estamos con Él. Si nosotros nos alejamos de Él, pues Dios no está con nosotros. No es que Dios se vaya de nosotros, Dios siempre está con nosotros. Nosotros somos los que nos alejamos de Él. Sí, pero aquí dice, paga a su persona a quien lo aborrece, acabando con Él. Muy claramente dice, si no estás con Dios, pues estás acabado. Tu vida no va a ser próspera, tu vida va a terminar pronto, tu vida finiquita y te vas y te extingues. Pero si estás con Dios, tu vida será muy próspera, serás feliz aquí y podrás ponerte a trabajar con los dones del Espíritu Santo hoy en día, porque vivimos la época del Espíritu Santo, y podrás ofrecerle al Señor cuando llegues allá con Él tu trabajo que hayas hecho aquí. Acuérdate que eso venimos, venimos a conocer, amar y servir a Dios, no venimos a otra cosa, hermanos, Sí, a lo mejor ustedes dicen, bueno, ¿y qué, lo mundano qué? Pues lo mundano va de añadidura, nos dice nuestro Señor. Eso es importante que tú lo tengas, ¿sí? Bueno, no se hace esperar, paga a quien lo aborrece a su persona, pon por obras estos preceptos y los mandatos y los decretos que te mando. Y esa es la indicación que nos da esta lectura del Deuteronomio con respecto al mensaje, que nos pongamos a realizar las obras al prójimo y principalmente que cumplas las leyes. Hay más de 600 leyes en las Sagradas Escrituras, aparte, ¿sí?, de los 10 mandamientos. La segunda lectura, que es de la primera carta del apóstol San Juan, capítulo 4, del 7 al 16, nos menciona que amémonos los unos a los otros, ya que el amor es de Dios, y todo el que ama ha nacido de Dios y conoce a Dios. O sea, nos hace una referencia que es muy importante. Así como Dios nos amó, mandando a su Hijo para salvarnos, así nosotros tenemos que amar al prójimo, dar la vida por el prójimo. ¿Quién es el prójimo? El próximo, el que se te atraviese, que Dios te ponga en tu camino. Sí, quien no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor. O sea, si no amas es porque no has conocido a Dios. Acuérdate que a eso venimos, a conocer, amar y servir a Dios. En eso se manifestó el amor de Dios. Nos tiene en que Dios nos envió al mundo a su Hijo único para que vivamos por medio de Él. Acuérdense que pues entonces tenemos que vivir, ¿sí?, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Acuérdense que Él es el camino, la verdad y la vida. Nadie llega al Padre si no es por medio de Cristo. No llegamos al Padre por medio de los ángeles, por medio de los apóstoles, por medio de los santos, por medio de la Madre de nuestro Señor Jesucristo, María. No, llegamos al Padre por medio de nuestro Señor Jesucristo. No hay otro camino, Dice que en eso consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino que Él es el que nos ama, ¿sí? Sí, o sea, no son muchos, yo amo a Dios. No, lo que pasa es que Dios te ama y has conocido a Dios y lo empiezas a amar, pero no creas que Dios te ama porque tú lo amas. No, hermano, no. A Dios nadie lo ha visto. Miren, aquí claramente Juan lo vuelve a referir como muchas veces. A Dios nadie lo ha visto. Entonces, ¿por qué dicen, ay, es que Moisés vio a Dios? No, Moisés no vio a Dios. Moisés vio la zarza, ¿sí?, un fuego, y escuchó la voz, ¿sí? Pero a Dios nadie lo ha visto. Sí, estos ojos que tenemos materiales, mundanos, no son capaces de poder ver la grandeza de nuestro Padre Dios. Sí, es algo muy fuerte eso, ¿no? Bueno, a Dios nadie lo ha visto. Si nos amamos los unos a los otros, ¿sí?, Dios permanece en nosotros y su amor ha llegado en nosotros en su plenitud. O sea, si tú haces lo que dice Dios, como dijo Jesucristo, no, les dejo un nuevo mandamiento: amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Si tú haces eso, Dios está contigo y te va a ir bien. Y si no, pues te vas a ir antes, ¿sí?
Y aquí pues no te da tiempo de que te pongas a trabajar. Y vas a llegar con el Señor y pues no vas a saber qué ofrecerle al Señor, porque te moriste a temprana edad. ¿Por qué? Porque pues estabas desconectado de Dios. No habías entendido, ¿no? Sí. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado su Espíritu. ¿Se dan cuenta? Les digo que el Espíritu Santo llegó a nosotros 50 días después de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. El Espíritu Santo es el producto del amor del Padre y del Hijo, es el Espíritu Santo. Y bueno, pues vive en nosotros y tenemos dones del Espíritu Santo. Esas virtudes, habilidades que tienes que ponerlas a trabajar en bien de los demás. Y como yo se los he dicho en otras ocasiones, ¿no? Si eres un médico no cobres tanto, si eres un enfermero no cobres tanto, si eres un plomero no cobres tanto. Haz el bien, gana tu dinero, pero haz el bien a los demás. Cualquier profesión, cualquier oficio, ¿sí? Cualquier actividad, cualquier labor que le hagas a tu prójimo, ¿sí? Si es tu trabajo, no cobres tanto. Y si no es tu trabajo y puedes ayudar a la gente dándole casa, vestido y sustento, pues con mayor razón. Y si haces obras de caridad, pues que nadie las sepa, hazlas a escondidas, que nadie se dé cuenta de eso. ¿Sí? Esa es la única manera de que podemos ofrecerle a Dios nuestro trabajo. Bueno, dice aquí, y nosotros hemos visto y damos testimonio de que el Padre envió a su Hijo para ser Salvador del mundo. Pues así lo dice Juan, lógico, nuestro Señor Jesús ya murió por nuestros pecados presentes, pasados y futuros. Ahora lo que nos toca a nosotros es ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo. Dice que quien confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y en él Dios. O sea, si tú confiesas, si tú predicas, si tú das testimonio de que nuestro Señor Jesucristo es el Salvador, que es el Hijo de Dios, pues Dios va a permanecer en ti y siempre te va a estar ayudando. Ese es el formato, esa es la fórmula. ¿Sí? Dios está con nosotros. Y nosotros hemos conocido el amor que Dios nos tiene y hemos creído en Él, así dice Juan. Pues sí, con el Espíritu Santo. Fíjense, los apóstoles, cuando nuestro Señor los mandaba a predicar la doctrina, a curar enfermos, a resucitar a gente, a exorcizar, sacar el demonio a la gente. Los mismos discípulos, sí, también Judas Iscariote, sí, también. Los mismos discípulos se daban cuenta que el poder del Espíritu Santo es increíble. O sea, increíble es que no lo puedes creer, ¿eh? Entonces, hoy en día tenemos al Espíritu Santo. ¿Y qué hacemos? Nada. Nada, no hacemos nada. ¿Sí? Más bien hacemos todo lo malo en este planeta, ¿no? Toda la maldad y la delincuencia, ¿sí? Y bueno, aquí muy claramente nos dice, hemos conocido el amor de Dios. Pues el amor de Dios es el Espíritu Santo, ¿eh? Es el producto del amor del Padre y del Hijo. Dios es amor, y quien permanece en él, amor, permanece en Dios, y Dios en él. Bueno, pues muy claramente está ahí diciendo la palabra de Dios, que el amor, sí, es Dios. Sí, tenemos que tenerle amor al prójimo. El amor al prójimo son las obras de caridad espirituales y corporales, ¿eh? Ese es el amor de Dios. Entonces, bueno, pues hay que ponernos a trabajar en eso, hermanos. En el Evangelio de Mateo nos menciona el capítulo 11 del 25 al 30 lo siguiente. Nuestro Señor Jesucristo le da gracias a nuestro Padre Dios, ¿sí? Que menciona que es el Señor del cielo y de la tierra, ¿sí? Porque ha escondido estas cosas sabias, esta sabiduría de la doctrina, esta sabiduría de la palabra de Dios, se la ha escondido a los sabios y a los ricos mundanos, y se las ha revelado a la gente sencilla y humilde, ¿sí? Para que ellos tengan la oportunidad de poder llegar a Dios. Porque los que tienen poder y los que tienen dinero y son ricos, es muy difícil que encuentren el camino a la salvación. Sí, porque les está estorbando lo mundano, lo terrenal y lo material. Entonces, pues no es fácil. Acuérdense del joven rico que le dijo a nuestro Señor Jesucristo, desde mi niñez he cumplido los mandamientos. Oh, ¿a poco alguno de nosotros ha cumplido los mandamientos desde nuestra niñez? Pues a lo mejor algunos a veces no, pero desde nuestra niñez, no, hermanos, todos somos muy pecadores. Oye, no, miren el Papa, sí, los sacerdotes, sí, los pastores, uy, no, ¿cómo? No, puro negocio, hermanos, hacen, sí. Bueno, todos hemos cometido pecados. Este joven rico le dijo a nuestro Señor Jesucristo, cara a cara, sí, que él había cumplido los mandamientos, lo que nos está pidiendo aquí el libro del Deuteronomio, que cumplamos los mandamientos.
Pero le faltaba una cosa, lo que acaba de mencionar Juan en su carta, amaos los unos a los otros. Eso le faltaba al joven rico. ¿Y por qué no pudo? Pues porque era rico, pues tenía mucho dinero. Y no es que ello lo haya ganado, sino que ya lo había recibido de herencia, de abolengo. Jesucristo le dijo, cuando el joven le preguntó, ¿qué necesito para la vida eterna? Pues cumple los mandamientos, los he cumplido desde mi niñez. Bueno, te falta una sola cosa, fíjense, una sola cosa, ¿sí? Vender todo lo que tienes, das a los pobres y después vienes y me sigues. No pudo, no. Ahí se atolondró, ahí se atoró el joven rico. Entonces eso nos hace ver, porque nuestro Señor Jesucristo nos dice, qué difícil que es que un rico entre al reino de los cielos. Es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja. Ahí se los dejo esa frase, ahí la investigan, ¿sí? Oigan, se acaba de morir la reina Isabel de Inglaterra. ¿Ustedes creen que entró al reino de los cielos? Pues tenía dinero, ¿no? Era ricachona, ¿no? Pues quién sabe. A lo mejor Dios la perdonó. A lo mejor llegó allá sin corona, sin dinero y arrepentida y se salvó. Pues qué bueno, ¿no? Bueno, pero si no, muy claramente dice el Evangelio que níguase. Un rico es muy difícil que entre. Es difícil, no imposible. A ver, ya se dan cuenta de eso, es lo que quiero que entiendan, ¿eh? Es difícil, no imposible. Bueno, perdón, para los que me escuchan que son ingleses o son fanáticos de la reina o del reinado de Inglaterra, ¿verdad? Porque ahorita me van a decir, óigame, no señor, ya, ahora sí ya se pasó de lanza usted, ¿no? No, pues, es una forma de explicarles las cosas. En realidad no quiero ofenderlos ni tampoco quitarles su paradigma, ¿no? Si ustedes son bitlemaníacos y adoran a los Beatles, que son de allá de Londres y que quieren mucho allá a Inglaterra, pues a todo dar, ¿no? Pero yo nada más les digo que un rico es muy difícil, porque así lo dice la escritura, no es invento mío, ¿eh? Bueno, da gracias nuestro Señor Jesucristo, porque eso fue escondido a la gente rica y poderosa. Sí, Padre, así te ha parecido mejor. Todo me lo ha entregado mi Padre, y nadie conoce al Hijo más que el Padre, y nadie conoce al Padre sino el Hijo. Pues es lógico, hermanos, antes de que llegara nuestro Señor Jesucristo al planeta Tierra, y dije al planeta Tierra, porque a lo mejor han visitado otras galaxias, otros universos, no lo sé, ¿sí? Porque sí hay vida en otros lugares. ¿Ustedes creen que en toda esta inmensidad somos los únicos? No. Está bien que seamos hijos de Dios, ¿no? Pero tampoco exageren de que somos los únicos, ¿no? Sí, no, porque ya ven los judíos, ¿no? Cómo son, ¿no? Ellos se sienten hijos de Dios, ¿no? Sí, del Todopoderoso, ¿no? Pero nadie le puede decir, soy hijo de Dios, porque ¿por qué crucificaron a nuestro Señor Jesucristo? ¿Se acuerdan de eso? ¿Sí? Que le dijo Caifás, ¿eres tú el Hijo de Dios? ¿Eres tú el Mesías? Y Jesús dijo, lo soy. Y que se rompe las vestiduras Caifás, sí, se las rompió, se las rasgó. Eran formas de dar a entender que esa persona tenía que morir, ¿no? Y que se rompe el suéter, la chamarra, el chaleco, el brasier, los calzones, todo se rompió a la mitad, ¿no? Solo porque Jesucristo dijo que era el Hijo de Dios. Entonces hoy en la actualidad muchos judíos dicen que son hijos de Dios y no los matan. Qué poca abuela, ¿verdad? Ahora sí los perdonan. Ay, condenados hermanitos mayores. Perdón si algún judío me está escuchando, discúlpame, pero es una forma así, una ejaculatoria de los que somos seguidores de Cristo, no te enojes, ¿eh? Ya sé que nadie me va a escuchar, ningún judío, ¿no? Pero ya saben que la gente es muy comunicativa y, oye, mira, hablaron de ti. Y yo tengo un amigo que es judío, mira, habló de ti este desgraciado. A ver, ponlo, ¿en qué minuto, en qué segundo? Ay, hijo, ¿dónde vive? ¿Dónde vive? Y le mandamos una misión. Se me hace que eso lo vamos a crucificar ni de cabeza, sino de lado, una forma horizontal. Sí, ¿no? Sí, no, porque pues ya está muy trillado eso, que de cabeza como Pedro y bien como nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? Bueno, nuestro Señor Jesucristo, antes de llegar al planeta Tierra, pues era Dios. Se rebajó a la condición humana para venirnos a salvar, hermanos. Cuando estuvo aquí era el Hijo de Dios, muy claramente lo dijo. Sí, Dios lo dijo. Cuando fue bautizado Jesús, una voz se escuchó en el cielo que dijo, este es mi Hijo amado, escúchenle. Y después de la transfiguración, cuando estaba Pedro, Santiago y Juan viendo a Jesucristo que se transfiguró y que se apareció ahí Moisés y Elías, una voz se escuchó en el cielo que dijo, en la nube, que dijo, no en la nube del internet, no, una nube que se presentó ahí, sí, no, porque ahorita van a decir, ay, en la nube, todo está en la nube,
¿sí, no? Y dijo, este es mi hijo amado, escúchenle. ¿Sí? Entonces, pues Dios mismo dijo, este es mi hijo. Y cuando se fue nuestro Señor Jesucristo en la ascensión, 40 días después de su resurrección, pues ya era Dios hijo, así lo conocemos. Entonces lo conocemos como Dios antes de llegar, lo conocemos como hijo de Dios al llegar, y lo conocemos como Dios hijo cuando se fue. ¿Eh? Son muy cosas diferentes, hermano, ¿no? Entonces por eso muy claramente dice aquí, pues el Padre conoce al Hijo, y el Hijo conoce verdaderamente al Padre. ¿Sí? Y Jesucristo nos da la oportunidad de conocer a nuestro Padre Dios siempre y cuando Él crea conveniente que lo debemos de conocer. Acuérdense que nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios, ¿eh? Sí, de veras, en serio. Sí. Que tienes una enfermedad es porque Dios así quiso que la tuvieras. Si quiere que compres una casa, bueno, pues es porque así quiere Dios que la compres, ¿no? Sí, todo, nada se mueve sin la voluntad de nuestro Padre Dios. Los hebreos fueron invadidos en la época del rey Nabucodonosor, el rey de Babilonia. Destruyó todo Jerusalén y el templo, hecho por mandato de Salomón, porque así Dios quiso que ocurrieran las cosas. ¿Por qué? Porque ya se habían vuelto idólatras los hebreos. Bueno, esa historia la puedes leer tú. Es historia de los judíos, ahí la escribieron ellos. Sí, pero eso no es palabra de Dios, es su historia, ¿eh? Bueno, y hay muchas mentiras que dicen ellos, ¿eh? Muchas exageraciones. Pues sí se levantan el cuello, ¿no? Bueno. Y nos dice aquí, venir a mí todos los que están cansados y agobiados, y yo los voy a aliviar, dice Jesucristo. ¿Sí? Carguen mi yugo y aprender de mí, es lo que debemos de hacer, aprender de nuestro Señor Jesucristo y cargar su yugo. Dice, soy manso y humilde de corazón, encontraréis vuestro descanso, porque mi yugo es llevadero y mi carga ligera. ¿Sí? Fíjense que hay algunos personajes hoy en la actualidad que mencionan y dicen que en el Antiguo Testamento hay un Dios vengativo, hay un Dios agresivo, hay un Dios castigador y muy asesino, ¿no? Porque según los judíos decían, nos dio permiso de llegar y matar a todos los que habitan en el pueblo para quedar con sus tierras, ¿no? Y en el Nuevo Testamento dicen, esas personas dicen, no, es que es un Dios compasivo, misericordioso, de amor y de paz. Aquí lo estamos viendo. Jesucristo le dijo a los fariseos y a los escribas, les dijo, son muy erróneos ustedes, no han entendido las escrituras, se equivocan. No crean que he venido a violar la ley de los profetas ni la ley de Dios. No, le vengo a dar plenitud porque ustedes, no más, no saben, no han acertado, ¿sí? Entonces, esas personas que dicen que Dios en la antigüedad era un Dios diferente que el de ahora en la actualidad, no, hermanos, es el mismo Dios. Pero no caigamos en esos errores, porque mucha gente lee las Sagradas Escrituras en el Antiguo Testamento y piensan que todo es palabra de Dios. No, es palabra de los israelitas, son escritos de ellos, es historia de ellos. Y ya ven, saben que la historia siempre la cuentan los triunfadores. Pero la palabra de Dios es salida de boca de los profetas. Y los profetas, pues ahí tenemos los 12 profetas menores y profetas mayores. ¿No sabes cuáles son? Ahí busca en tu Biblia. Oseas, Joel, Amós, Abdías, Jonás, Miqueas, Nahum y Habacuc, Sofonías, Ageo, Zacarías y Malaquías, son los profetas menores. Y los mayores, pues es Isaías, Jeremías, Ezequiel y Daniel. Y hay algunos otros profetas como el profeta Samuel y bueno, hay algunos otros profetas, ¿no? Sí. Bueno, Elías, Eliseo. Bueno, sí, pero ahí cuando ellos hablan sí es palabra de Dios, pero cuando hablan la historia de los judíos es la historia de ellos, ¿eh? Y bueno, el Pentateuco, que ellos le dicen la Torah, pues son los libros de que nuestro Padre Dios le dejó escribir a Moisés para que tuviéramos nosotros una historia de salvación. No es una historia cronológica, ¿eh? Son libros históricos, ¿sí? Entonces es difícil, hermano, yo sé que a lo mejor te cuesta mucho trabajo entender cuándo es palabra de Dios y cuándo es historia de los judíos y cuándo es la doctrina de Cristo y cuándo es los inventos de la iglesia en la que tú andes visitando, ¿no? Sí, no voy a decirte cuál, ¿no? Pues puedes visitar la que tú quieras, ¿no? Yo siempre me gusta hablar de la iglesia católica, ¿no? Pues esos son los que me caen bien y también me caen mal, sí, no, porque hay buenos y malos, ¿no? Hay unos padrecitos que se dedican a hacer las cosas bien y hay otros que se dedican a hacer las cosas mal, ¿sí? Ahí tenemos
algunos que, bueno, pues para qué les digo, ¿no? Ya les he mencionado, no tiene el caso. Hermano, espero que esto te haya servido para que tengas tú un interés mayor, ¿sí? Recuerda, vivimos la época del Espíritu Santo. Tenemos que ponernos a trabajar con los dones del Espíritu Santo, hacer obras de caridad espirituales y corporales. Eso es lo que tenemos que hacer, es nuestro trabajo, hermano, ¿eh? ¿Cuántos años tienes? Ay, no inventes, ya estás grandecito, ¿eh? ¿Estás joven? Ah, pues desde ahorita ya empieza, no, sí, ya sé que tienes que preparar el examen de matemáticas de la preescolar, pero no te preocupes, Dios te va a ayudar para pasarlo con 10, ¿sí? Nada más llévale un domingo desbalagado al maestro y ya con eso te pone 10. De todas maneras, la Secretaría de Educación Pública aquí en México te obliga a que pases a todos los alumnos con 7. No, que no les ponga 6, porque el 6 no vale. Con 7. Aunque haya sido un niño que reprobó, 7. Uy, no, hay maestros que, no, pero ¿cómo le voy a poner 7 si nunca me entregó ningún trabajo, no tuvo ni un cuaderno, nunca me entregó el libro, nunca venía y me daba mucha lata? ¿Por qué le voy a poner 7? Si no le pones 7, vas a tener que tomar cursos, maestro, los sábados y los domingos, 5 horas diarias. Así te amenazan. Vas a tener que hacer extraordinario para el chamaco y de todas maneras lo vas a tener que pasar. ¿Y qué hacen los maestros? No, pues ya con esas amenazas, no sé, a ver si no me escucha alguien de la Secretaría de Acción Pública y dice, a ver, ¿quién es este desgraciado? A ver, de una vez vamos por él. Ahorita le vamos a poner su 5.º grado. Ah, no, sí, porque así son, ellos saben que nada más empieza uno a decir las verdades y... Bueno, esto me lo contó el primo de un amigo, yo la verdad, pues, no. Ahí se los paso al costo a ustedes. Bueno, hermanos, perdón, ya me salí del tema. Que Dios los bendiga.